ya se escucha, ya se escucha bien. Ok, Nos oye bien, nos oye bien, Álvaro. yo sí los escucho bien. Ahorita Ok, ya no veo nada. A ver, me veo a mí, pero no los veo a ustedes. a ver qué pasó ahí, a ver, ¿lo pueden guiar? Maestro, ¿Eh? ¿lo está No, utilizando ya, con celular? a usted sí lo veo ya, ¿Ya? ya, ya los Ah, veo a ustedes. Perfecto. A que no veo oh, a Rafa no lo veo. sí, ahorita voy a abrir mi cámara, solo quería empezar con un texto, si me hace un favor. Buenas noches a todos. Eh, Estamos ya todos en línea. Eh, Quería hace ratito que todavía no se conectaba. Quiero empezar con esto. Y si por suerte se vive el más allá y me dejan llevar un cariño de acá, si estamos juntos a la hora de morir y me quieres seguir, tendrás luz verde. Buenas noches, un placer tener a uno de los hijos de uno de los más grandes compositores que ha dado México, Álvaro Carrillo. Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues muy encantado de estar con ustedes, aunque tenemos fallas aquí, ¿cómo se llama? Técnicas, pero bueno, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por esta oportunidad y por esta ventana. Sabes, vi tantas notas, tantos comentarios. Digo, no solo este año que se cumplió eh, de la muerte de tu padre, sino siempre, ¿no? A través del tiempo sabemos lo que representa don Álvaro Carrillo. Y bueno, esta carrera es de un constante aprendizaje y qué mejor manera de aprender que sabiendo nuestra historia musical. Yo estoy seguro que de aquí, de estos minutos que nos vas a regalar, Álvaro, pues todos se van a ir justamente con un mayor aprendizaje, saber vida y obra de tu padre. Y qué mejor que en tu voz. A mí me gustaría, he leído con, con, con mucho interés y con mucha emoción al mismo tiempo eh, la forma en que se juntan tus padres. Me gustaría que ahí arrancáramos eh, de dónde fue originario tu papá, tu mamá, cómo fue que se encuentran, que fue muy peculiar ese encuentro que los unió para siempre. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Pues sí, mi papá, como él nació en una zona de México que se llama la Costa Chica, que es esa zona que comprende la costa del Pacífico mexicano que está entre Acapulco y Huatulco, digamos, ¿no? Esa zona, esa No se zona, de nuevo porque es difícil. eh, Perdón, Mane, ¿puedes cerrarles el micro a todos, por favor? Nada más dejar abierto el de Yelila. ¿Podemos cerrar el micrófono? Cerremos, por favor. Adelante, Álvaro. eh, en esa zona que se llama la zona costa de la Costa Chica. ¿Por qué Costa Chica? Bueno, así le pusieron los españoles, porque de Acapulco, digamos, hacia Michoacán, hacia el norte, la montaña termina en el mar. Entonces a esa zona le pusieron Costa Grande. Y Costa Chica, donde nació mi papá, más ubicado en el estado de Oaxaca, es el llano el que termina en el mar, por eso le dijeron Costa Chica. Ahí confluyen tres grandes culturas que son digamos que el antecedente cultural de mi papá, que son pues, toda la influencia europea, la influencia indígena, porque ahí son mixtecos y zapotecos los que viven, y Sí, además, pues él era afrodescendiente, entonces su mamá era negrita. Entonces yo creo que mucha de su obra plasma toda ese acervo cultural,
esa triparte de él, que por un lado pues, tenía toda la dulzura de la música europea, toda la espiritualidad de la música indígena y todo el dolor de la música negra, ¿no? El blues. También tenía mucha influencia de la música sudamericana. Resulta que la zona donde nació mi papá, esa Costa Chica, eh, es un gran banco de arena. De hecho, por eso ahí hay muchos faros, ¿no? Como en Puerto Escondido, que hay muchos faros, porque allí encallaron muchos barcos y sobre todo en la época de, por allá de 1847, cuando fue la fiebre del oro desde Sí. California, muchos barcos que venían de Chile, de Perú, de Colombia, encallaron ahí, incluso argentinos. Y muchos ya de esos marineros que se quedaron, ya no se siguieron hacia California, se quedaron en esa zona y nos dejaron nos enriquecieron con su cultura musical. Es por eso que en esa zona mi papá empezó a componer de niño lo que llamamos chilena, el son chilena, ¿no? Sí. Es una zambacueca muy mexicanizada, porque la zambacueca generalmente es instrumental. De repente, como en las bombas yucatecas, se detiene la música, dicen un verso y sigue la música, ¿no? Nada más que aquí no dicen bomba. Este, pero son generalmente versos picarescos y un poquito sensuales. Eh, bueno, en la época que llegó esa música a México, se mexicanizó y aquí las chilenas, para empezar, ya no son tan cadenciosas como la zamacueca, sino son más rápidas, se cantan, tienen letra, y además sí se dicen los versos. Mi papá empezó componiendo ese tipo de música. Por otro Ujú. lado, hablamos de la letra. Mi papá lo primero que escuchó, bueno, lo primero que hacía eh, cuando era joven, bueno, él era hijo de un agricultor y los agricultores de aquel entonces, te estoy hablando de 1930, como mi abuelo, pues solían tener muchos hijos para que lo ayudaran a trabajar la tierra. Mi papá era el mayor de todos los hijos pero a mi papá le gustaba mucho la literatura. Él descubrió, alguien le acercó alguna vez un libro de la Ilíada o de la Odisea, no sé cuál, y Ujú. le encantó lo que era la mitología griega. Ujú. Entonces, mi abuelo, como les pagaba a sus hijos por trabajar la tierra, era dándoles el domingo, así se llama, ¿no? Dándoles un domingo. Y mi papá gastaba sus domingos en comprar libros de mitología griega. Entonces, y también lo castigaban económicamente mi abuelo porque de repente descubrían que entre semana, mientras todos los hermanos de mi papá estaban trabajando en la tierra, mi papá no podía contenerse y lo encontraba de repente abajo de un árbol leyendo y devorándose los libros, ¿no? La literatura para él fue fundamental. Eh, Sí. ¿Cómo componía? Pues yo creo que muy basado en la literatura, porque si nos fijamos, las grandes obras literarias desde los griegos, que eran poetas, ¿no? Sí. Tienen tres factores importantes en la composición, bueno, en su composición de su obra, en el Ujú. desarrollo literario de su obra. Y yo creo que eso lo captó mi papá desde muy chico para hacer sus canciones. ¿Cuál es el primer fundamento? Bueno, el primer elemento que él tiene, y si se fijan en todas sus canciones es que él aprendió que de la literatura que desde las primeras frases hay que atrapar al que está escuchando o al que está leyendo. Sí. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Este, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre yo no quisiera acordarme. Hay un gran autor como Cervantes, está atrapándote luego, y te están dando ganas de seguir leyendo, ¿no? Mi Claro. papá hacía lo mismo con sus canciones, ¿no? Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Ya te atrapó. Ese era el primer elemento que él usaba para componer. El segundo está en el centro, en lo que se llama digamos, el clímax de la obra literaria o el estribillo en la canción, que es a donde se conjuga toda la historia en metáforas. En metáforas las usaba para, con pocas palabras, decir mucho. Entonces, y siempre se utiliza un pivote. En la canción que acabo de decir, por ejemplo, Sabor a mí, ese es el pivote, Sabor a mí.
y entonces se desarrolla toda la historia sobre eso, pero lo importante del centro de la canción y del centro de una obra literaria es que debe conmoverte. Y eso solamente se logra pues con el oficio de escribir. Tienes que conjuntar toda la historia para que te conmueva. Y el tercer y último elemento, para no aburrirlos mucho, No, no, es cerrar la canción con un remate, como se remataban los libros o las grandes novelas, siempre te dejaban una frase o un concepto que te hacían, de que te daban ganas de volver a leer la obra. Y en este caso la canción tiene que rematar con una frase tan fuerte o tan buena que te haga volver a escuchar la canción. Creo que esos eran sus secretos de las cosas que poco se hablan de la composición de alguien, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Mi papá tenía un estilo que te estoy explicando que yo lo he estudiado y lo he estudiado porque él no me lo enseñó. Él murió cuando yo tenía 7 años de edad. Pero bueno, de los hermanos yo soy el mayor, soy el que más convivió con él y de mis hermanos. Y lógicamente yo sí sabía cómo pensaba él, más o menos. Lo escuché componer y lo vi componer en su estudio muchas canciones. Vi toda esa dedicación que se le da a las rolas. Y te voy a decir un secreto más sí, que creo que ahora se ha olvidado. Los buenos compositores, la gran camada de grandes compositores que ha dado la humanidad, nunca escribían por encargo ni escribían por capricho. Siempre escribían del corazón. Todas esas canciones que han llegado a funcionar y que se nos han quedado dentro del alma, son precisamente porque están basados en vivencias. Y además son canciones que salen del corazón. Y solamente una canción nacida del corazón llega a otros corazones porque hablan un mismo idioma. Y es ese, el idioma de nuestra esencia del alma humana, ¿no? Ya sea del amor o del desamor, que son los dos ingredientes que tiene el bolero, ¿no? El bolero habla de amor y de desamor. No se parece al corrido, ni se parece al tango, ni se parece a otros temas, ¿no? El bolero nada más trata eh, esos dos temas. Y, y en realidad, si no los escribes del corazón, pues no nos llegarían como nos llegan ahora las canciones del bolero. Incluso a los jóvenes, a la juventud actualmente, yo he escuchado que, aunque no son boleristas, de repente escuchan un bolero que realmente les gusta y les preguntas por qué, y es que dicen, no, es que tiene historia, y esa historia yo la he vivido, y ese seguramente ese autor, si no lo hubiera escrito él, tal vez yo lo hubiera escrito. O sea, eso es lo que hace un buen compositor, ¿no? Que escribe las cosas de tal forma de que cuando tú las escuches dices, es que si yo tuviera el talento de ese compositor, yo hubiera escrito esa canción, ¿no? Entonces, hablando de mi papá en ese aspecto, luego mi mamá también era de una familia costeña, nada más que de otras raíces. Aquí el micrófono está apagado. Eh, mi mamá también nace en la Costa Chica de Guerrero, muy pegado a cercado donde vivió mi papá, pero ellos nunca se conocieron. Mi papá era 12 años más grande que mi mamá. ok, Ellos se conocieron en la Ciudad de México ya muchos años después. Eh, mi madre era una mujer muy guapa, tenía igual una cierta educación costeña, pero venía de ciertas otras raíces. Las raíces de mi mamá pues eran más europeas, sus papás, sus ancestros eran más bien de origen como español y francés. Mi mamá sí, se apellidaba Guzmán Añorbe, que Añorbe viene de Francia y es Añorco, ¿no? Venía de otras raíces, era diferente, pero de una misma cultura, que es la cultura costachiquense. Y conocía y sabía de la forma de vivir de allá, de los costeños. Eh, Cuando se conocieron acá en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, hubo una gran identificación y estuvieron 3 años de novios. Y justamente mi papá un día pidió su mano y se la dieron. Y entonces ya en ese entonces, te estoy hablando de 1958-59, del siglo sí, pasado.
Antes los novios, pues ya no podían salir formalmente hasta que ya estaba pedida la mano, ¿no? Entonces Sí. mi papá buscaba cualquier pretexto para salir con mi madre. Y en una de esas, ahí viene una historia. En una Ujú. de esas, eh, invitan a mi papá que fuera el padrino de una generación de una escuela. Y entonces él acepta, pues con tal de salir con mi mamá y llevarla a cualquier lugar que estuvieran bien. Pues Sí. van los dos y les ponen su mesa de honor y después pues, alrededor toda la chamacada y los maestros y todo. A mi papá le sirven su botella de whisky y a mi mamá pues refrescos porque ella no bebía alcohol, ¿no? Y y estaban en la plática. Mi papá era muy bueno para hacer bromas inteligentes y y le hacía reír mucho a mi mamá. Entonces, le daba un traguito a su whisky mi papá y le daba un besito a mi mamá. Y estaban platicando, riendo, otro traguito de whisky y otro besito a mi mamá. Y así se lo trajo como 2 horas, hasta que mi mamá le dijo, oye, ingeniero, antes los novios se hablaban de usted, oye, ingeniero, ya estuvo suave. Y mi papá, ¿de qué, no? Pues es que cada vez que usted le da un trago a su whisky, me da un besito. Y ya se me subió. Entonces, mi papá se atacó de la risa y le dijo, bueno, Anita, esa va a ser mi revancha. Y mi mamá le dijo, ¿revancha por qué? No, yo qué, no, no, no. Dice, no, me malentienda. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando salimos como hoy, y ya yo la voy y la dejo a su casa, y, y bueno, me voy a la mía y me acuesto y en la penumbra de mi cuarto, antes de quedarme dormido, me quedo viendo el techo y pensando en todo lo que hemos dicho y lo que dijimos, cómo nos reímos. Y de repente me palpo los labios y tengo el sabor de su bilé, ¿no? Y aquel entonces los bilés eran de cera, y si tú besabas a una muchacha un sábado, tenías todavía el sabor del bilé para el miércoles, ¿no? Entonces, dice, pues ahora que vaya usted a su cuarto y que, bueno, que ya la deje de su casa y que se quede en la penumbra de su cuarto viendo el techo, pensando en todo lo que dijimos y lo que vamos a hacer cuando estemos casados y todo. Usted se va a palpar los labios seguramente y va a tener usted sabor a mí. Y es ahí cuando mi mamá le dice, se ataca de la risa, dice, ay, qué buena frase. A la semana mi papá ya compuso la canción de Sabor a mí y se la enseñó a mi mamá. Y mi mamá cuando la escuchó le dijo, ingeniero, esa es la canción más bella que le he escuchado y la he escuchado muy bellas. Pero además tiene magia, esta va a ser un éxito, le dijo mi mamá. Yo tengo, creo que como público, el derecho y el deber de decirle que esa canción es fabulosa y va a pegar. Y eso fue cierto. Ella fue como la profeta de que le dio al clavo porque pues es una de las canciones más icónicas de mi papá, ¿no? Musa y profeta. Y profeta. Sí, Musa entonces ujú. ahí está lo que tú me preguntabas de cómo se juntaron ellos, cómo es que él hacía sus canciones. Empezó haciendo chilenas cuando mi papá pasó por Ayotzinapa, por cierto, ahora que ha estado tan de moda, él fue Sí, alumno de Ayotzinapa hace muchos años. Cerraron la escuela porque hubo no sé por qué los gobiernos siempre han querido cerrar a todas las escuelas normales rurales, pero cerraron la escuela por un pleito de tierras de ejidos y y en eso abrió sus puertas Chapingo, la universidad, ahora que es la Universidad Autónoma de Chapingo, de Agricultura, y le abrió las puertas a los de Ayotzinapa para que no se quedaran de sin clases, y fue ahí donde mi papá tomó y hizo la carrera de ingeniero agrónomo, sí. ¿no? Sí, es lo que estaba también leyendo esa parte de su carrera profesional, pero sin duda, como en otros casos, pues su pasión fue escribir, ¿verdad? Su pasión fue escribir. Álvaro, ¿cuántas canciones escribió tu padre? 526, de las cuales 300 fueron grabadas profesionalmente, y de esas 300, 61 son de corte internacional. Esto es que fueron grabadas en varios idiomas y lenguas, porque también fueron grabadas en maya, en náhuatl, en zapoteco, en varios idiomas, varias lenguas originarias.
pero de esas 61, pues, fueron grabadas en varios países, se siguen grabando en varios países del mundo. Por ejemplo, hablando de sus raíces sudamericanas, pues el andariego, por ejemplo, yo que fui de la Mora, ve de paz, el andariego es un vals peruano, ¿no? Luz de Luna es un pasillo colombiano o ecuatoriano, como quieran decirle. Entonces él nunca dejó sus raíces, musicales y culturales que absorbió en su tierra. El bolero, pues obviamente no, al bolero a él le tocó modernizarlo un poco. Y no me refiero a que no haya escuchado el bolero. Cuando mi papá se hace bolerista, ya había el bolero feeling, que era una nueva forma de bolero que venía de Cuba también, igual que el bolero clásico, nada más que se modernizó. Digamos que ya no era el bolero clásico de la época de Agustín Lara, ¿no? Ya que manejaban una poética y una retórica se llamaba modernismo poético literario, pero acá el feeling era un lenguaje menos rimbombante, más digamos que más cercano a lo cotidiano, un poco más urbano, y, y el feeling, pues, si tú ves todas las canciones de papá, de Manzanero, de la gente que hizo feeling en México, Cantoral, no sé, Gonzalo Curiel, Malena Valdelamar, Consuelito Velázquez, usan un lenguaje que todos entendemos, ¿no? Cualquiera entiende sus canciones, ¿no? Claro. Un Porque lenguaje, no usaban un lenguaje tan rimbombante como, mujer divina, alabastrina, ¿no? Para, para que tú supieras qué es el alabastro, tenías que ir al diccionario y ver que es una piedra blanca parecida al mármol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era la poesía, obviamente no la voy a denigrar ni nada, al contrario, qué bonita poesía manejaban los boleristas clásicos. sí, Pero acá los modernistas como mi papá, manejaban un lenguaje más cercano a la gente. Y otro detalle, mi papá experimentó con muchas estructuras. El bolero clásico generalmente empieza escribiéndose y tocándose en tonos menores. Después llega lo que es digamos, el estribillo, el coro, se pasa a mayores, a tonos mayores, ¿no? Y luego regresa a menores para otro verso, y luego regresa a mayores y termina en mayor, ¿no? Por decir estructuralmente la música. sí, Y luego, eh, la estructura también era que empezaban unos versos, como también ahora empiezan los versos de la canción, luego hay un coro, un verso, a veces un precoro y otra vez el coro. Pues mi papá experimentó mucho con eso y lo hizo diferente. Por ejemplo, la canción de Seguiré mi viaje, es una canción que tiene una frase y un coro, musicalmente hablando, sí, y se repiten los dos, pero nunca se repite la letra. Entonces, si te fijas, ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti, te voy a dejar, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar, ¿no? Es frase uno y única. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerzas se ha metido, soy coro. Una simple comparsa, y por eso me voy, coro nada más. Luego otra frase. No sufrirás, nada más que no se repite la primera frase de letra. Musicalmente sí. Eso son experimentos que ellos hacían, y que les salía bien, porque la industria musical generalmente te decía, oiga, es que así no se escribe un bolero tiene cierta entrada, cierta. Ellos hacían lo que querían. Igual en la ranchera llegó José Alfredo Jiménez, gran amigo de mi papá, y revierte la canción ranchera. La canción ranchera, antes de José Alfredo Jiménez, si te fijas, pues hablaba de ferias, de fiestas, de lugares, ¿no? Eran regionales, hablaban de animales, ¿no? De perros, de caballos, de revolucionarios o de ciertas fiestas, o serenatas. Llega José Alfredo Jiménez y cambia la música ranchera y empieza, amanecí otra vez entre tus brazos. Y le da un totalmente vuelco romántico a la música que antes nada más era campirana, ¿no? Pues mi sí, sí, papá hace algo parecido en el bolero.
Ok. Esos genios musicales hay que estudiarlos, hay que verlos y ver por qué, rompiendo las reglas, no los tomaron como locos, sino que les salió bien porque tenían el oficio de escribir. Revolucionaron. Yo tengo una curiosidad. ¿Sabes qué escritores leía tu padre? Bueno, sí, claro, claro. Él tenía como que sus poetas favoritos, ¿no? Indudablemente Neruda era uno, Carlos Pellicer era otro, Jaime Sabines, em, Gabriela Mistral, y se me está yendo por ahí alguno, pero, pero sí tenía favoritos, que eran revolucionarios también para escribir poesía. Ah, y Sí. un movimiento que a él le gustó mucho. Sí. Ese movimiento no era nuevo cuando él lo tomó, un movimiento poético literario que se llamaba la poesía sensual. Ese fue un movimiento que surgió en los años 30 en Francia y España, en esa región, y era pues muy bonito porque era hablar de cuestiones eróticas, pero sin ser soez. Era totalmente poético, sugestivo, a veces no era tan directo, pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una canción de mi papá que tiene eso, ¿no? Sí. Orgullo. En la canción de Orgullo dice, en una partecita del centro, dice, ya ves, yo no voy a negar el sabor de tus besos profanos. Y tú te preguntas, ¿qué es un beso profano? Pues es un beso, vámonos al diccionario, lo profano es todo aquello que atenta a la moral cristiana, ¿no? Entonces un beso profano no era en su época un beso normal, es un beso pues, a lo mejor muy rico también, ¿no? Sí, Pero, sí, pero lo está diciendo sin que sea totalmente corriente claro. ni que se escape de lo poético. Él era amante también de ese tipo de música, de la música sensual o la poesía sensual o la poesía erótica. Eh, y seguía pues con la literatura de todos los tipos. Quizá siguió con mucho tiempo siendo muy fanático de la mitología griega por las historias. Las historias son impresionantes. Qué interesante, Álvaro. A mí me gustaría, si tú me permites, pues hay un silencio, bueno, aparte porque silenciamos los micrófonos, pero quisiera ver las caras de mis compañeros, y es que es muy atractivo, es muy interesante el escuchar de viva voz, como lo dije en un principio, la vida y obra de un autor como tu padre. A mí me gustaría invitar a alguien que quiera hacerle alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría que participaran, si quieren levantar la mano, si me lo permites, Álvaro, para hacer Claro, por favor. estupendo todo lo que hemos escuchado. Alguien que quiera tomar la palabra, por favor, adelante. Sí, Ahí está. Rafa. Adelante, adelante, adelante. Sí, buenas noches. Mucho Hola, gusto. Soy Marco Antonio López de Chiapas y, amor, y te quiero comentar que a mi padre la canción que fue emblemática para él, incluso cada vez que lo recordamos tenemos que cantarla y tocarla, que es la del andariego. ¿Tú conoces la historia de por qué surgió esa canción del andariego? sí, claro. Eh, Resulta que vamos a las épocas en que mi papá estaba estudiando en Chapingo. Chapingo, antes era escuela nacional de Chapingo, ahora es universidad, pero antes era un internado militarizado, había puros hombres y eran como cadetes cuando estudió mi papá y nada más tenían de asueto las salidas, digamos, eran los fines de semana. Y muchas veces mi papá junto con sus paisanos que estaban ahí de la Costa Chica, se iban a la ciudad a la Ciudad de México y les daban chance de preguntar en una vecindad que todavía existe, está atrás de Palacio Nacional, ahí en las calles de la Soledad, pernoctaban los muchachos ahí
Y fueron muchas veces, muchas veces. Tantas que mi papá tuvo ahí un romance con una Ok. señora que le doblaba la edad. Estábamos hablando de que esa señora tenía 40 años de edad, ya era madre soltera de dos bebés, y y mi papá tenía 19 años. Entonces, pues, había gran diferencia, pero pues, hubo un romance son ahí. Y de tal forma, de tal tamaño el romance que nació de ellos una niña. Pero por la edad de la señora, y estamos hablando de los 1940, de pues, los Ujú. años 40, por la edad de la señora, la niña nació muy prematura, de tal modo que mi papá tenía que conseguir 1,500 de aquellos pesos, para mantener a la niña en una incubadora, que se Ok. termina de desarrollar. Entonces, imagínate qué puede hacer pasar con un chavo hoy en día de 19 años, que tiene que conseguir el equivalente, pues, no sé, con unos 20, 25,000 pesos. Y lo que se le ocurrió a mi papá fue faltar a la escuela toda una semana, quedarse en la ciudad, e irse cantando de restaurante en restaurante, de bar en bar, de cantina en cantina, de evento en evento, con tan buena suerte que logró conseguir los 1,500 pesos que necesitaba. Y él contaba que los escondía en una bolsa de esas de papel de van, ¿no? De papel de Ujú. estrata, para que nadie se lo robaran. Y bueno, pues total que llegó con su pareja y feliz le dijo, ya conseguí el dinero para pagar el hospital. Y ella le dijo, híjole Álvaro, pues te tengo una mala noticia. Fíjate que la niña no resistió, la niña ya murió. Ok. Híjole, entonces mi papá pues, se le destrozó el alma, ¿no? Y dijo, ¿y qué hicieron con ella? Pues fíjate que nos prestaron mientras ahí un pedacito de tierra en el Panteón de Dolores y yo creo que la enterramos ahí mientras y luego ya la exhumamos y nos la vamos a llevar a la Costa Chica de donde somos nosotros. Bien, pues le dijo a su pareja, llévame, quiero despedirme de mi hija. Y entonces se fueron los dos y mi papá siempre lleva su guitarra colgando. Y y ahí frente a su tumba, de pequeña tumba de la niña, mi papá pues le escribe esta canción que dice, perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona Es el correcto. andariego que hoy te ofrece el corazón. Ahí Es escribió el correcto. andariego. Caramba, qué hermosa historia, no cabe duda. Y sin duda, ahora que la comparta con mi madre, va a ser un grato momento, porque la verdad, no sé por qué mi papá se identificó tanto con esa canción, pero bueno, él la cantaba siempre y cada vez que tenemos algún evento para recordarlo, esa canción no puede faltar. Muchas gracias por compartir la historia. Gracias. En- Parece que la canción habla de una mujer, ¿no? Yo que fui del Así amor es. de paso, yo que fui mariposa de 1,000 flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Pero le está cantando una niña. Es correcto. Qué Muchas bonito. gracias. Toma otro sentido, Marco. A ustedes que disfrutan de esa canción, ahora al saber la historia es distinto, ¿no? Definitivamente es distinto. Fíjate que, bueno, perdón por el comentario, lo mismo pasó con una canción que me encanta de Meño Segovia, que en esta vida no se pudo. Y cuando tuve la oportunidad de platicar con él, pues resulta que era de su hija, que no pudo lograrse en el embarazo, eh, perdieron a la bebé, entonces por eso él compone la canción Por esta vida no se pudo. Y perdón, en esta vida no se pudo, ¿no? Este, entonces, bueno, es una historia, las letras obviamente son diferentes, pero bueno, la historia es muy similar y no cabe duda lo que dice el maestro Carrillo, pues cuando se escriben historias reales con el corazón, salen éxitos. Sí. Gracias, Marco. Gracias. ¿Alguien que quiera participar? Por ahí, ¿Puedo? adelante. Buenas noches, maestro. Hola, Mucho buenas noches. gusto, maestro Álvaro. Me da mucho gusto saludarlo, también a mis compañeros. Mi pregunta es, en la película que protagoniza el maestro José José, también ya en paz descanse, ¿es muy cercana a la historia de su papá, la película En, que hizo José José? en algunas partes sí, en otras
fue modificada por cuestiones comerciales. Voy a platicar la historia de esa película. El guión original de la película fue basado en un escrito, en un guión de Alberto Isaac, el gran escritor, periodista mexicano, Alberto Isaac, que fue a entrevistar a los amigos de mi papá desde la infancia. Él la dividió en 3 etapas, que era la infancia de mi padre, luego su gran época de compositor en Chapingo, y después ya con sus amigos en la época de que ya fue un compositor dedicado profesionalmente a eso, ¿no? A la composición profesional. Y hizo un guión que fue el que yo firmé junto con mis hermanos, originalmente como una película que sí estaba pegada a la realidad y tenía otro elenco. Entonces, el productor Carlos Amador, eh, que también en paz descanse, eh, un día tuvo problemas porque Alberto Isaac se enfermó del corazón y le dijo a Carlos Amador, fíjate que no puedo dirigir la película, estoy mal, ¿no? Y entonces, a Carlos Amador le pasa la dirección a Miguel Sabido, y Miguel Sabido acepta con mucho cariño y con mucho gusto. No le hace cambios realmente grandes a la historia, simplemente hizo cambios técnicos para la filmación. Pero también él se enferma de un ojo, y estuvo muy delicado de eso, eh, y suelta la dirección, dice no puedo dirigir en este momento por cuestión de salud. Y entonces se la da Carlos Amador a René Cardona Jr. René Cardona Jr. es también un buen director, pero él tenía un enfoque más comercial y le hizo cambios a la historia. Estamos hablando de que en esa época las películas que estaban funcionando mercantil o comercialmente pues eran las películas de ficheras, ¿no? Y entonces René Cardona Jr. trató de por eso explotar la pues la época en que también que mi papá empezaba a funcionar como compositor, en que fue muy famosa La Bandida, ¿no? Graciela Olmos, La Bandida, que era una gran matrona de gente muy poderosa en México, y y juntó mucho como que la historia de La Bandida, que también en ese entonces salió un libro autobiográfico de La Bandida, y juntó la historia con mi papá, como si mi papá hubiera trabajado, algún día trabajado en esa casa de La Bandida y nunca lo hizo. Mi papá, para empezar, era ingeniero agrónomo. Mi papá nunca necesitó trabajar en ningún burdel, pero quienes sí trabajaron ahí fueron Marco Antonio Muñiz y Pepe Jara, grandes amigos de mi papá, a los que yo Ok. les decía siempre tío. Y como que quiso jugar con eso que, o sea, estaban las historias de ficheras, estaba la historia de La Bandida, estaba la historia de mi papá, y como que los únicos eslabones que juntaban eso eran las historias de Marco Antonio Muñiz y Pepe Jara, que sí trabajaron en esa casa cantando esas canciones, y cuando yo vi que toda esa historia la cambiaron, pues yo sí me quejé, fui con Carlos Amador, me acompañé de un tío que ya murió también, era el único hermano varón de mi mamá, que era muy bueno para los negocios, era un gran negociante, era un empresario, mi tío. Y yo dije, pues yo tenía en ese entonces 20, 21 años de edad. Yo no sabía cómo tratar con alguien como Carlos Amador, que era un tiburón de los negocios, ¿no? Y yo dije, pues que me acompañe otro tiburón de los negocios. Y cuando llegué le dije, yo no quiero firmar esto porque no fue cierto, mi papá jamás trabajó en ningún burdel. Las 2 veces que conoció mi papá a La Bandida, la conoció fuera de su casa porque mi papá era amigo, al igual que muchos compositores de la época, de grandes políticos. De hecho, quien ayudó mucho a mi papá como político fue un expresidente, ¿no? Y que fue también su jefe cuando trabajó en la Secretaría de Agricultura. Entonces, pues por fiestas de este presidente, expresidente, que después fue presidente,
es que conoció a mi papá la bandida, pero en realidad nunca trabajó. Entonces yo le dije, yo no quiero firmar esto porque me voy a echar encima a toda mi familia para empezar, a todos mis paisanos, me voy a echar encima a todos los chapingueros y al público en general. Me van a linchar, ¿no? Y, y pues Carlos Amador se molestó, o no sé si era parte de su forma de negociar, que me azota así la mano en la mesa y me dice, mira, Alvarito, yo soy un hombre de negocios y yo solamente para hacer mis negocios le pido permiso a dos personas, a Dios y a mi madre. Y mi madre ya murió, entonces al único que le pido permiso es a Dios. Y yo voy a hacer esta película con tu firma o sin tu firma, con el nombre de Álvaro Carrillo o sin el nombre de Álvaro Carrillo. Así es que tengo ahorita otra reunión con otras personas, yo estaba en su oficina. Te doy 15 minutos para que tu tío y tú platiquen y ahorita regreso a ver qué es lo que resolvieron. Yo me asusté mucho por el tono que me lo dijo y cómo me lo dijo, y ya que se salió de su oficina nos quedamos mi tío y yo ahí, y él, mi tío con una sonrisa y me dice, no te asustes, así es parte de los negocios. Los negocios a grandes escalas son así de fuertes y te tratan de amedrentar. Me dice, no te amedrentes, porque en cuanto te amedrentes ya te venció. Dice, bueno, mira, piénsalo, me dijo mi tío. Aquí hay de dos cosas y que sí las va a cumplir. Va a ser la película con el nombre de tu papá o sin el nombre de papá. Dile que sí, pero que bajo estas condiciones. Que lo haga, que haga el papel de tu papá el mejor artista que hay en el momento, que es José José. Que la haga de tu papá. Porque tu papá no tuvo imagen física ante el público. A diferencia de Agustín Lara y de Cricri y de José Alfredo Jiménez, tu papá nunca fue actor, nunca salió en tele, nunca salió en cine, nunca. Tu papá tiene como imagen ante el público su nombre, es todo lo que él tiene. Entonces, si le van a dar imagen pública, que se la dé el mejor artista que hay ahorita. ¿Quién es? José José. Sí, sí. Segundo, que todos los demás del elenco sean actores y actrices de primer nivel, y que además tu firma desde este momento vale una lana para tus hermanos y para ti. Esa firma cuesta un dinero que a ustedes les hace falta, porque en ese entonces las regalías ya habían bajado muchísimo y pues yo vivía de mi trabajo, porque yo todavía ni entraba a la universidad porque tenía que trabajar para mantener a mis hermanos. Entonces, llegó este señor y le dije, sí, firmamos bajo estas condiciones, y me dijo, me dio su mano y me dijo, trato hecho, yo consigo el elenco. Y así lo hizo. Pues obviamente sí tuve que consecuencias sobre mis actos. Eh, los paisanos de mi papá me dejaron de hablar durante 11 años. Mi familia me lo recriminó muchísimos años también. Pepe Jara casi me quería agarrar a guitarrazos y me quería golpear. ¿Cómo permitiste que sucediera eso? Y yo se lo explicaba, me decía, no, es que estás jugando con el honor de papá. Yo una de las últimas cláusulas que le puse a Carlos Amador era que mi papá en ningún momento saliera en la película con ninguna fichera y que en ningún momento se ensuciara su nombre. Los de los otros, como lo quieran manejar, pero el nombre de mi papá, como así se llama la película, Sabor a mí, eso no debe de mancharse. Y si se fijan en la película, él nunca sale con ninguna fichera. Lo que único que sí me molestó después, ya cuando la película estaba incluso en cines, es que salió una escena que no estaba, que se le ocurrió a René Cardona Jr., que fue que mi mamá visitara la casa de la bandida para cerciorarse de que mi papá estaba cantando ahí. Cuando mi mamá se iba a presentar en un burdel, estuviera o no su marido ahí, jamás. Y eso sí me dolió, pero dije, bueno, las consecuencias de mis actos, y yo a mis hermanos se los dije. Mucho tiempo después ya les platiqué a mis paisanos, a los paisanos de mi padre, a mi familia, con calma, todo esto que les estoy explicando a ustedes. Y entonces ya lo entendieron. Lo entendieron porque la película sigue funcionando. Cada año la pasan muchas veces
no solo en México, en todo el Así es. mundo. Yo veo las regalías y, por ejemplo, las pasan en Europa, las pasan en Asia, las pasan... Es una película que Televisa sí supo sacarle jugo. La pasan más que la película de Cricri, más que la película de José Alfredo Sí, Jiménez. La pasan más que la película de otros autores. Creo que no me equivoqué en ese aspecto. Le dio don José José una imagen física digna, porque además, pues con qué voz y qué arreglos le hicieron a todo eso. Y a la música de esa película vale la pena, ¿no? Vale toda la pena del mundo por los arreglos, por la dirección, todo. Y lo único que había que soplarse era lo de la bandida y lo de las ficheras. Pero hay que entender que esa era la parte comercial que, pues de alguna forma, me tuve que aguantar ya que quedan se eso. hiciera por la época. Oiga, Álvaro, maestro. Ay, perdón. perdón, y sobre esto mismo que nos estás platicando, anécdotas, comentarios, impresiones del príncipe de la canción sobre este trabajo en específico. Sí. De don José José siempre, bueno, yo participé también en la película, era parte del trato. Yo fui parte del trío que sale ahí con él, acompañándole atrás, y canté una canción con mi voz a Carmen Salinas. Y eh, tuve la oportunidad de conocerlo y de él me platicó, de las primeras cosas que me platicó, me dijo, ¿sabes qué? Yo nada más tuve oportunidad de conocer a tu papá en una sola ocasión. Dice, yo asistí a una fiesta, a una reunión bohemia, eh, invitado por mi productor de aquel entonces. Dice, yo estaba jovencito, yo todavía no cantaba el triste, estaba a punto de ser famoso, pero era famoso, ya había grabado, pero no era tan grande. Y tuve la oportunidad de conocer a tu papá, muy joven, y que él, le quería decir tantas cosas a mi papá, y no se las pudo decir por pena, porque él estaba muy chavo, y dice, pero para mí ver a tu papá, verlo en persona, fue una cosa muy grande, dice, porque de todos los autores y compositores que me puedas explicar, pues era mi ídolo, mi ídolo. Y dice, y mi ídolo como cantante, como intérprete, siempre fue Pepe Jara. Y Pepe Jara siempre fue mi maestro. Me ayudó en muchas cosas de ser trovador. Entonces dice que después, muchos años después, ya cuando el papá había muerto, Pepe Jara fue su mentor. Pero él dice que sí lo conoció alguna vez y que siempre le tuvo una gran admiración a su música. Y que él conocía canciones que no cualquiera se cantaba, de Álvaro Carrillo, ¿no? Y dice que son las canciones caras de Álvaro Carrillo, yo las cantaba. Qué interesante, qué bonito, Álvaro, saber todas estas anécdotas. Alguien levantó la mano. Miguel Nieto, adelante. Sí, buenas noches, maestro Álvaro. Nada más quería preguntarle acerca de la canción de Sabrá Dios, que platicara la anécdota de cómo le hizo su señor padre. Eso está un poquito chistoso. Bueno, ya cuando él ya estaba trabajando aquí en la Ciudad de México, ya se había recibido, y él trabajaba en la Secretaría de Agricultura, en una comisión que se llamaba la Comisión del Maíz. Y estaba recién egresado a la ciudad como ingeniero nuevo, pero todos los ingenieros agrónomos chapingueros son muy unidos. Y en aquel entonces, pues a pesar de que ya no se veían, porque muchos estaban repartidos por toda la República, ¿no? Como buenos ingenieros agrónomos, pues iban a la República a trabajar, al campo. Se escribían muy seguido, cada mes se escribían cartas. Y, y este, pues para saber cómo estaban, qué es lo que estaban haciendo, etcétera, y cuándo iban a venir a la ciudad para verse. Y mi papá cada mes indudablemente escribía cartas a sus compañeros, y en una de pues las llevaba a correos, ahí en el centro. Y entonces en una de estas ocasiones mi papá llevaba así como su paquetito de cartas, ¿no? A correos. Y dice que llegó, él decía que llegó en una ocasión y pues, se puso ahí en el mostrador por una señora que estaba ahí atendiendo. La dependiente le dijo, mire señora, yo quiero mandar este paquete de cartas a Veracruz, a Tamaulipas. Y en eso volteé a ver la cara de la señora,
estaba así enojada, viéndolo, ¿no? Y mi papá, pensando que él dije que dijo, ¿qué, no? ¿Qué? Y le dice la señora, yo no soy señora, soy señorita, aunque a usted le cueste mucho trabajo decirlo. Y entonces mi papá, pues, dice que por dentro se estaba riendo, pero no se quiso reír, porque pues seguro que le suelta una bofetada, ¿no? La señora. Y dice, disculpe. Pero él entonces cuando le dijo, señorita, aunque a usted le cueste más trabajo, dice que por dentro él pensó, sabrá Dios, ¿no? Y entonces ahí se quedó la frase como pivote de sabrá Dios, que además él ya trae la idea de de una historia que quería hacer en una canción de un amigo de él que era locutor, Enrique Hernández Flores, que, que no sabía si su esposa, bueno, su novia, perdón, en aquel entonces su novia lo había engañado, ¿no? Y entonces, basado en esas dos cosas, de esos detalles, él ya tenía el pivote de la canción que era la frase sabrá Dios. Y además la historia de su amigo fue que escribió esa canción. muy bien, padrísimo. ¿Quién levantó ahí Roxy? Adelante, Roxy. Gracias, muchas gracias. Pues primero que nada felicitarlo por el gran ser humano que fue su padre. Qué honor poder estar aquí escuchándolo, de verdad que qué bonita energía. Y pues tengo dos preguntas pequeñas. Se dice que en el ser humano los recuerdos empiezan a partir de los 4 años de edad. Ya se quedan, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra mente, recuerdos. ¿Usted qué recuerda de su padre? ¿Hasta dónde, desde dónde recuerda? Y la otra, si tuviera un minuto para estar con él de frente, ¿qué le diría? Ajá. Gracias, Roxy. Sí. Buenas. Bueno, la primera, ¿cómo lo recuerdo? Él era una persona, pues como buen artista, y era pues, una persona muy dulce, la verdad. Era como decimos, una dama, ¿no? Un caballero en toda incluso con nosotros, con los hijos, era muy dulce. eh, de alguna forma, lo veíamos a veces poco los fines de semana, porque pues él andaba de gira o andaba trabajando, pero los domingos seguramente él si podía estaba con nosotros, estuviera donde estuviera trabajando de lejano, él llegaba a la casa a vernos y a jugar con nosotros, nos montábamos en él, como cualquier papá, no sé. eh, a mí me gustaba mucho él tenía tenía un vicio, una afición, que eran los trenecitos a escala, esos trenecitos que son de metal de escala. Me acuerdo que los vendían en Liverpool mucho y funcionaban, ¿no? O sea, eran funcionales. Entonces, los domingos él armaba en una mesa que teníamos ahí grande, armaba todo su vía y sus pueblitos y todo, y jugábamos con él. En lo que sí era muy ingeniero, muy exigente, era en los estudios. No, él no permitía un 9, él quería 10. Él decía dice, él siempre, bueno, sobre todo a mí me decía, a ver, ¿tú crees que necesitas ser genio para sacar un 10? No. ¿Tú lo puedes sacar? Sí. No necesitas ser Dios para sacar un 10, no. Pues ese es tu trabajo. Lo mínimo que puedes sacar es un 10. Si sacas menos, estás faltando a lo que te estamos dando, que es escuela, y buenas escuelas. Y yo en ese entonces no era muy bueno para los idiomas y estudiaba inglés, y la verdad costaba mucho trabajo, pero en todo lo demás él era era un dulce, pero sí muy exigente a la hora de los estudios. Cuidado y le fallaran. Cuidado porque te iba a ir mal. Y por la otra pregunta, ¿qué era la otra? La de, Si lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías? Un minuto nada más de frente, ¿qué le diría? pues no necesitaría mucho para decirle que lo quiero y siempre lo he querido y admirado, ¿no? Y tal vez le preguntaría, ¿de dónde sacabas tanto? ¿De dónde sacabas tanto? Porque es increíble, ¿no? Que todas las canciones que él hacía las hacía con frases que no se habían hecho, o con esas, no sé de dónde sacaba esas metáforas, ¿no?
Y hay una canción que dice, del tamaño del mundo sería poco decir, del tamaño del tiempo sería poco vivir. Pero si hay una flor, una estrella o un mar agitado, ya hay idea del tamaño del amor que te he dado. Voy a hacer que me quieras igual. Voy a hacerte olvidar tu pasado, porque sé que tu buen corazón está mal ocupado. Caray, para escribir eso, eh, ¿de dónde sacaba tanto, no? Yo sí le preguntaría, dame chance de saber, aunque sea poder sacar el 1% de ahí. Álvaro, ¿escribió alguna canción dedicada a ti, a sus hijos? Sí, sí. A mí, ya que hablamos de que se había muerto una hija de él, pues yo cuando nací, siendo ya el primogénito de su matrimonio formal con mi mamá, yo nací bien. Lo que pasa es que en el hospital o en la clínica donde yo nací, me pegaron un bicho que me pegó durísimo era una bacteria, que me pegó durísimo en el intestino. Me infectó el intestino increíblemente, entonces recién nacido estuve a punto de morir. Y vómito y diarrea y vómito y diarrea y una deshidratación impresionante. Pero bueno, me salvé. Después de mes y medio de que mi papá, bueno, yo ya había nacido y mi papá estaba con el corazón pendiendo de un hilo. Después de mes y medio ya un día llegó de trabajo a la casa y me vio llorando en mi cuna, ¿no? Dijo, ya regresó, ya la libró, ¿no? Se le zafó a la calaca. Y entonces fue con su guitarra y decía que le gustó mucho escucharme llorar. Y ahí dice mi mamá, decía que ahí al pie de mi cuna me compuso la canción de No te vayas, no, que dice, ya lloraste ya, y aunque estamos bien, no es por demás que yo te pida, que no te vayas nunca, nunca de mi vida, que no estar contigo significa naufragar. No te vayas, no, y termina la misión de tu destino. No dejes esta dicha en el camino, que aún falta lo más bello del amor. No te vayas, no, que ya tomó su rumbo mi barquilla. Parece que diviso ya la playa. Ayúdame a llegar hasta la orilla. Qué bárbaro. Wow, qué canción, qué hermoso, me hizo llorar. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Alejandro Olivas quiere hacer una pregunta. Gracias, Roxy. ¿Qué tal? Gracias, gracias por su tiempo, maestro. Y No. pregunta es, ¿cómo combinaba su papá la carrera de ingeniero agrónomo con la composición, con la cantada? ¿A qué horas componía o a qué horas trabajaba? ¿Cómo le hacía? Pues yo creo que siempre compuso y siempre él componía, fíjate que nunca dejó de ser compositor, desde niño lo era, ¿no? Tanto de que, como hace rato les comentaba, que mi abuelo a veces le quitaba los domingos porque no trabajaba como sus hermanos y se ponía a leer, pues él empezó a compensar esa falta de dinero para comprarse más libros. Se juntó con dos primos, hermanos de él, cuando era chiquito, que eran más grandes que él, hicieron un trío y cantaban chilenas, ¿no? Las chilenas que cantaban en ese entonces, eh, era, ahí se descubrió mi papá como coplero. Si has visto que de repente llega un trío o alguien y te compone unas coplas según como está sentado en un restaurante, vestido o acompañado, se llaman copleros. Mi papá era coplero con chilenas y ahí se dio cuenta él que sabía componer y que esa era pues una virtud que él tenía. Conforme fue avanzando y fue creciendo, le encantó la idea de ser ingeniero agrónomo porque se dio cuenta que era muy arcaico el sistema de sembrar en la Costa Chica, que estaba muy lejos del centro. La forma de sembrar de la gente pues era casi precolombina, ¿no? Y él lo que quería era regresar a su tierra, ya como ingeniero, a, pues a modernizar la forma de siembra. Pero nunca llegó ese momento, porque en cuanto él llegó a trabajar a la Ciudad de México, y ese presidente que te digo que le ayudó después, don Adolfo López Mateos, antes de ser presidente fue su jefe ahí en la Secretaría de Agricultura,
y siempre lo animaba a que fuera a sus reuniones, etcétera, a cantar, porque le decía, Álvaro, tienes un talento increíble para las canciones. Y entonces, saliendo de trabajar, cada vez que salía a trabajar de la Secretaría de Cultura, como a las 6 de la tarde, a pocas cuadras le quedaba la XW. Entonces, saliendo de trabajar, él se iba a la XW y, y buscaban, en ese entonces no existían los cassettes, ni existían formas de grabación de ninguna forma. Si tú querías que un cantante escuchara tus canciones, tenías que convencerlo de que se las cantaras en vivo, ¿no? Y bueno, mi papá esperaba a los artistas allá afuera y algunos sí aceptaban escuchar canciones de él. Entonces en un cafetín que estaba ahí enfrente, en una esquina, se las cantaba y le decían, maestro, ingeniero, le decían, sus canciones son muy bonitas, pero no son comerciales, son muy finas. Y eso, pues al principio sí lo dejaba cabizbajo, pero después decía, bueno, si son finas, pues quiere decir que funcionan. Y no se dejó vencer por eso. Una vez que empezó a pegar como compositor, porque le pegó una canción que le grabaron Los Duendes, en ese trío, un trío que se llamaba Los Duendes, que donde estaba Pepe Jara, estaba Antonio Pérez Mesa, hermano de Luis Pérez Mesa, cantante famoso, y Gilberto Saucillo. Ese trío fue muy amigo de mi papá y los conoció ahí en la XW, y entonces le cantaron y le grabaron una canción que ellos pensaron que pues era la más comercial, porque decían, bueno, pues tiene canciones muy finas, pero pues la más comercial que conocieron, le grabaron en la canción de Amor Mío, en el lado B de un disco de esos de Standard Play, de los de 45 revoluciones, chiquito así. Además tenía dos canciones, una en el lado A y otra en el lado B, y en el lado A había una canción que era un cover, y el del lado A, B, digo, del lado A estaba un cover, y del lado B pusieron Amor Mío. ¿Y cuál fue la sorpresa de los radiodifusores? Que la canción que funcionó de los Duendes de ese disco no fue la canción A, el cover, sino funcionó la canción desconocida, que era Amor Mío. Y ese mismo año mi papá pasó de ser un compositor mundialmente desconocido a ser un compositor internacionalmente conocido, porque tuvo esa suerte, una suerte grandísima esa canción, de que la escucharon en Estados Unidos, la graba Doris Day, la graba Percy Faith, la graba Bennett, Tony Bennett, y se va a Canadá y la graban en francés, y como la grabaron en francés de Canadá, se va a Francia y se va. Entonces ese mismo año esa canción se vuelve una canción internacional. Y es cuando mi papá tiene que decidir si seguir como ingeniero agrónomo o abandonar su carrera de ingeniero para dedicarse a la música. Y él decidió que, que la música desde siempre pues había sido su sueño, ¿no? De alguna forma era algo que él tenía pendiente de realizar, y a eso se dedicó. Ya dejó la carrera totalmente. Decía Pepe Jara que mi papá tenía dos gorilas adentro, un gorila furioso que era un gran ingeniero agrónomo, y otro gorila furioso que era un gran compositor. Dice, pues en ese pleito ganó el compositor. y y eso fue ya la decisión que tuvo que tomar. Componía todo el tiempo, eh, lejos de lo que piense la gente. Las canciones no nacen así como espontáneas, ¿no? O sea, sí nacen espontáneas, pero no nacen de pie a cabeza como quedan, sino que sale primero el esbozo de la canción. Así yo lo vi componer muchas veces. Él llevaba en la mano a veces, pues, si no tenía con qué escribir, en dónde escribir, un papel, una servilleta, en la palma de la mano escribía frases que no se quería que se le olvidaran. Y luego llegaba a la casa y empezaba a desarrollar la canción grandotota, luego la iba recortando, le iba limpiando y luego la embellecía. Pero sí te tardaba una semana más o menos, o 4 días en hacer una canción, porque la pulía. O sea, no era nada más así de que ya como quedó la canción, ¿no? Las pulía, se fijaba mucho en lo que escribía, y ahí viene otra anécdota, y esa me la contó Lucho Gatica, que fue el que la cantó primero, la canción de Amor Mío. Lucho Gatica llega a México
y él ya venía con un gran background como ser el artista número 1 en Sudamérica, y llega a conquistar México y Estados Unidos, y cuando oye él en la voz de los duendes la canción de Amor Mío, Lucho Gatica se enamora de esa canción y dice, yo la quiero grabar, yo la quiero grabar. Y se va a la RCA Víctor y les dice, ¿de quién es esta canción? No, pues que del ingeniero Álvaro Carrillo. Quisiera conocerlo porque me gusta mucho su canción. Y lo invita Lucho Gatica a que vea a mi papá cómo graba la canción. Y y empieza Lucho Gatica a cantarla. Todo esto me lo contó él, ¿eh? No estoy inventando. Él dice que empieza Lucho Gatica a cantarla. Amor mío, tu rostro divino no sabe guardar secretos de amor. Y mi papá le hacía señas desde ahí, de atrás de los vidrios, y decía a Lucho Gatica, ¿qué maestro? ¿Qué pasó? Y le decía, es que así no va, ¿qué? Así no va la canción. ¿Por qué? Porque usted dijo, amor mío, tu rostro divino, y es, amor mío, tu rostro querido. Ah, maestro, pero se oye más bonito. Amor mío, tu rostro divino. Le dice, no, no, maestro. Dice, no le cambie. Porque por más bella que sea una mujer, yo jamás la voy a comparar con el rostro divino de nuestro Señor. No, es amor mío, tu rostro querido. Y me dijo Lucho Gatica, desde ese momento, si yo admiraba a tu papá, en ese momento yo lo respeté como artista, porque él sí sabía lo que estaba diciendo. Él sabía lo que estaba escribiendo, no lo puso nada más porque sí. Y dice, y desde ese entonces se ganó todo mi respeto de los pocos compositores que realmente se fijaban en lo que estaban haciendo y en lo que estaban escribiendo. Bárbaro, bárbaro. Álvaro, algunos temas que al momento no hayan visto la luz, que tú hayas ofrecido, o artistas importantes en la actualidad que se hayan acercado contigo, me imagino que muchos, pero digamos, hoy en día, algo que se esté cocinando, digo porque artistas eh, en español, me quiero imaginar a varios cantando las canciones de tu padre. ¿Qué sucede ahí? Pues sí, dejó muchas canciones inéditas. Hay muchas que no hemos podido rescatar porque, pues mi papá sí tenía una especie de desorden en este aspecto de que él escribía sus canciones a veces en papelitos, en servilletas, en cualquier papel que se encontraba. Y escribía, por ejemplo, las frases para que no se le olvidaran. Y todo eso, y lo iba echando en una maleta de esas de como de carnaza. ¿Se acuerdan de esas mochilas que teníamos de carnaza anaranjadas? Pues él tenía una maletota de esa misma carnaza, de esa piel gruesa, y ahí echaba todo para que no se le perdiera. Y también se le ocurría melodía, alguna melodía, y escribía también en su mano o en papel el guión, digamos, de las primeras frases de la melodía, las chiflaba y las escribía, porque sabía escribir música, para que no se le olvidara, pero con un cierto detalle. No les ponía título porque todavía no tenían. Y entonces, para saber qué letra corresponde a qué al guión, pues no se puede, ¿no? Algunas sí las hemos logrado conseguir por el color de la pluma, porque algunas las logró escribir con pluma verde o con pluma roja, y ya se puede casar una con otra. Pero, pero muchas de ellas se quedaron en esa maleta y ahí la tenemos. No podemos casar porque no tienen título, pero sí quedaron muchas que son inéditas. Ahora, ¿cuál es el problema? Los jóvenes, los artistas jóvenes, los que tienen éxito, no quieren grabar boleros nuevos de él, quieren grabar los covers, los que todo mundo conoce, los que ellos escucharon por sus abuelos, por sus papás, por sus bisabuelos, que son los que les traen recuerdos, ¿no? Otros artistas no han querido tampoco grabar canciones nuevas, eh, porque se la están jugando, se la están arriesgando, como no es una época de bolero, ya pasó según ellos, bueno, el bolero yo siento que no ha muerto, ¿no? Pero no se la juegan todos, ¿eh? Pepe Jara es el único y Marco Antonio Muñiz son los únicos que post-mortem, mi papá, grabaron esa que les dije del tamaño del mundo, grabaron Criatura, grabaron Señora, grabaron varias canciones que pues nunca mi papá
se enteró que se iban a grabar. Y no funcionaron porque también las disqueras pues tienen que vender y pues se tienen que fijar en lo que sí pueden meter una canción nueva en un lugar, pero más bien todo lo demás lo llenan de covers. Eso es lo que yo creo que pasa. Y también tiene canciones rancheras mi papá. Por ahí estoy yo promoviendo una que se llama El Cometa. Y yo creo que ya surgieron 2 o 3 personas que sí la quieren grabar, porque la música ranchera de mi papá tampoco se conoce mucho, aunque sí hay muchas que sí las cantan. Este, como por ejemplo, Luz de Luna la cantan como si fuera guapango, ¿no? El Andariego también la canta como si fuera guapango. Pero también tiene otras canciones como Eso merece un trago, que en realidad se llama Machetazo Mozo. Eso merece un trago, es una canción de él. También es ranchera, Canasta de Sueños, etcétera. Y sí estamos los hijos promoviendo, tratando de promover lo nuevo de, si no la graban otros, pues la vamos a grabar nosotros. Yo también grabé una canción de él, eh, que se llama ¿Qué pasa? La grabé en un disco donde grabamos varios herederos de compositores, Sí, eh, con los hijos de, pues no sé, de Vuelo Rivas, de Chucho Monje, de los hermanos Aizar, de Víctor Cordero, etcétera, Luis Arcaraz. Hicimos un disco que se llama Herederos a mi padre con amor y creo que vamos a volverlo a sacar y lo vamos a subir a redes porque tiene arreglos de Chucho Zarzós. Está bien arreglado, el disco está bien hecho. Nada más que tuvo mala suerte porque no pudo salir porque hubo broncas con la disquera que la hizo. Pero, este, pero sí hay canciones inéditas que queremos mover y yo creo que ya le va a tocar a los nietos también moverlas. muy bien, tienen que continuar definitivamente con ese legado. Vamos a cerrar esta interesantísima plática. De verdad que creo que estamos todos, no creo, estamos todos fascinados, agradecidos con esto que nos has platicado. Como lo dije en un principio, fundamental me parece saber la historia musical de nuestro país a través de autores tan grandes como tu padre. Si me permites, vamos a cerrar con un par de preguntas más. Por ahí vi que levantó la mano otra vez Víctor. Víctor Hugo, adelante. Pablo Ramos, Sí, ¿querías comentar algo también? Adelante. sí, muchas gracias, maestro, por toda su disponibilidad. Mi pregunta es, ¿usted está a lo mejor dentro del comité ahí en la SACM, en la Sociedad de Autores y Compositores, de México, o No, no no, pertenece? no, nunca he estado en el consejo, no. Yo he trabajado, Ah, trabajé muchos años ahí, pero fui delegado, fui delegado de hoteles en la Ciudad de México. Delegado aquí sí que fuimos a cobrar los derechos de autor. sí, sí, Fui sí, sí. delegado al estado de Morelos y fui, en las últimas 15 años fui, ingeniero de grabación en el estudio de grabación de ahí de la sociedad. Y me acabo de jubilar en octubre pasado como empleado, pero como compositor y socio sigo ahí, sigo escribiendo. Yo más que nada he estado escribiendo, bueno, lo que me ha funcionado a mí es música incidental para telenovelas en Televisa. He escrito música incidental, que es la que produce las sensaciones y lo que va en el background de las telenovelas. Y sí me funcionó todavía sigo recibiendo regalías de lo que escribí ahí. Y algunas cosas que he estado escribiendo que pronto van a ser sorpresa para otras personas, para otros proyectos, no como cantautor, porque como cantante, pues sí tengo mi show y todo, y cuento las anécdotas de las canciones de papá y canto las canciones, pero el de mi papá, porque la gente me las pide. O sea, pues nadie conoce lo que yo hago, lo que conocen es lo que él hizo, ¿no? Entonces, yo honrosamente prefiero cantarle y contarle a la gente cómo, en qué contexto sociocultural vivió mi papá, en qué contexto sociocultural se escribieron tan grandes canciones y hubo una tan grande camada de compositores, ¿no? O sea, cómo en México se llegaron a juntar Lara, José Alfredo Jiménez, Manzanero, Cantoral, Gonzalo Curiel,
y tantos compositores, y ninguno se parecía, ¿eh? Todos, ninguno era envidioso, porque la verdad, Álvaro Carrillo escribe de su forma, y por ejemplo, Manzanero escribía de su forma, cada quien tenía su estilo. Ni Cuco Sánchez se pareció jamás a José Alfredo, ni viceversa. O sea, cada quien tenía su estilo, su sello, su firma, y hubo una gran camada de grandes compositores y grandes historias que de veras que son dignas de contarse, y que ojalá, y yo creo que debemos de juntar todas esas historias para los chavos. No es que los chavos no quieran escucharlas, sí las quieren escuchar. Yo tengo hijos jóvenes, ¿no? Y sus amigos y todos, cuando escuchan todas estas canciones y ven que lleva una historia de fondo y de forma, pues les encanta, como que las descubren, aunque son canciones que se escribieron hace muchísimos años, ¿no? Pero pero yo creo que sí hay un gran interés todavía por la música bien escrita, por la música bien hecha, eh, muy romántica, incluso por la no. Ayer estaba leyendo, perdón que me esté extendiendo y luego No, me extiendo, adelante, pero sí, yo quería, ayer por ejemplo, vi un artículo muy importante de un investigador, porque, porque tenemos cierto estigma, algunos de mi edad, yo tengo 62 años, tenemos cierto estigma con los corridos, los narcocorridos y todo eso, ¿no? Y hay un gran escritor que se llama Juan Carlos González Pimienta, es investigador, y me sacó a mí el estigma, porque dice, si se fijan, los corridos siempre hablaron de bandidos, siempre hablaron de traiciones, siempre hablaron de los corridos mexicanos, de gente rebelde, revolucionaria, de gente que no era bien vista socialmente, ¿no? Gabino Barrera no entendía razones andando en la borracha, y dice que, bueno, los narcocorridos que están bien escritos, como El Jefe de Jefes o Camila la Tejana y todo eso, no están haciendo una, ¿cómo le dicen? Una apología a la violencia, sino que están describiendo algo que sucede en la sociedad. Y dice, y mientras haya quien la consuma, pues ahí va a haber quien la componga, ¿no? Y los es corridos así son. Entonces yo creo que hay que también, dice que la música, esto se me quedó y se los dejo a ustedes para que pues a lo mejor lo critiquen las canciones, la música mexicana, como el corrido, el bolero, no son la enfermedad, son son los síntomas, ¿no? Cuando hay una sociedad descompuesta que está enferma de narcotráfico, pues siempre habrá síntomas como canciones como son los narcocorridos, ¿no? Pero cuando hay una sociedad sana también, que está fundamentada en las vitaminas que da, las buenas historias que dan, las buenas, los buenos sentimientos, también los síntomas de eso son la música y la cultura. Entonces yo creo que lo que estamos fallando no son los compositores en sí, estamos fallando como sociedad en que no les hemos logrado traspasar a los chavos también, que no nada más hay bandidos y traiciones y todo, también hay buenas historias que contar, hay buenas historias que sentir y hay buenas historias que cantar. Para cantarle a una chica, pues no le vas a cantar una canción de Peso Pluma, ¿no? Tienes que cantar una canción que la enamore y existen, nada más hay que enseñárselas. claro, claro, claro. Qué manera tan bonita de terminar esta plática, extraordinaria plática, mi querido Álvaro. Agradecerte este tiempo por ahí. Rubicel levantó la mano. Si te parece, terminamos con esta pregunta. Adelante, Rubicel, desde Chiapas. Hola, mi Rafa, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Es un Hola, gustazo conocerlo y saludarlo por este medio y sobre muchas todo gracias. felicitar por darle continuidad a una gran carrera como fue la de don Álvaro, el ingeniero Álvaro Carrillo. Gracias. Y escuchando lo último que decías, pues qué tanto desierto tiene eso. Estás diciendo toditita la verdad del mundo, mi querido Sí, Álvaro. Y realmente sí, ahora entiendo
lo que ya venía ahí cavilando, ¿por qué los narcocorridos? ¿Por qué tanta cosa? Y sí, es muy cierto que simplemente se refleja en una canción lo que la sociedad está viviendo actualmente. Porque el corrido, como decías tú, del de Gabino Barrera, era lo que se vivía en ese momento. Y Sí, estamos escuchando en las canciones lo que realmente estamos viviendo como sociedad. Ahora, si algo queremos hacer, queremos cambiar, me imagino que retomando lo que también decías, si queremos escuchar cosas buenas, tratemos como compositores, pues quisiera aportar ahora sí, lo poco que pueda hacer, tratar de enseñarle a la sociedad, a la gente, a nuestros hijos, a nuestras familias, a quien nos pueda escuchar, que las cosas buenas que también suceden en la vida. Hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, Rafa tiene muchas historias buenas, todos tenemos muchas historias buenas, historias sentimentales, historias de vida que igual y merecen ser escuchadas. Y sí. si se trata de, perdón, Rafa, como decimos aquí en Chiapas, perdón que me monte. Bueno, Por ¿quieres ahí luego? ¿Quieres? escuchaba que don Álvaro dejó canciones por ahí, que hay proyectos de grabar. Y en algún momento yo hice música de trío, grabé música de trío, y si hay la posibilidad de colaborar como cantante o como guitarrista en una canción de don Álvaro, créame que yo estoy disponible, dispuesto a colaborar en lo que sea, con tal de... Muchas eh, gracias. Muchas gracias de no, todo corazón. gracias mi Rafa, gracias Álvaro. Luego Gracias. hacemos una sesión contigo. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, mi querido Álvaro. Nuevamente agradecerte este tiempo, esta extraordinaria plática que nos has dado. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá la primera, pero no la última que nos podamos encontrar, y que una siguiente sea de manera personal, que todo ya va a ser mejor. Te mandamos un fuerte abrazo. Buenas noches a todos y Gracias. pronto nos encontramos, Álvaro. Gracias. Muy Muchas amable. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Un abrazo Álvaro. a maestro. todos con mucho cariño. Gracias. Gracias, Rafa, también. Gracias. Gracias, Saludos a Rafa. todos. Muchas Gracias, gracias. gracias. Buenas todos.